Un cordial saludo a todos los que nos van a ver a través de este medio. Nosotros, miembros de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal, queremos acercarnos a ustedes, dar a conocer un poco también acerca de la congregación, de nuestra experiencia vocacional de vida, animándolos a continuar, a seguir discerniendo también lo que Dios quiere en medio de nuestra vida. Nos acompañan en este conversatorio que vamos a tener a la luz del texto de Juan 1, 35, 46, sobre todo resaltando esa frase, ven y lo verás. Algunos sacerdotes y religiosos de nuestra congregación. Nos acompaña el padre Elkin Darío López, miembro de la congregación, quien ahora presta su servicio en Canadá. El padre Francisco Javier Díaz Serrano, también sacerdote de la congregación, quien presta su servicio en la casa de pastoral en el cenáculo Santo Tomás de Aquino. El hermano Juan Gabriel Díaz, ecónomo religioso del cenáculo Jesús Sacerdote, y quien les habla, el diácono Luis Carlos Chavarro, encargado de la pastoral vocacional y de la animación en la pastoral vocacional aquí en Colombia. Entonces sean todos también bienvenidos a través de esta grabación, de este audio, y esperemos que disfruten de alguna forma de todo lo que vamos a realizar, de esta conversación, de este diálogo, y sirva para nuestras vidas y para descubrir lo que el Señor quiere también en medio de nosotros. Me llamaste, Jesucristo, tras de ti a caminar, a dejar barcas y redes sin volver la vista atrás. Cuán largo que es el camino, qué gran trecho a recorrer, mas al atardecer en el cielo yo entraré. Jesucristo me has enviado tu evangelio a predicar, un mensaje de alegría, de justicia, amor y paz. Cuán intensa es mi faena, todo un mundo por salvar, mas al atardecer en el cielo ver tu faz. Ahora escuchemos este texto bíblico que nos ayudará a reflexionar del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan de nuevo estaba allí con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús le respondió, vengan y lo verán. Fueron pues y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés se encontró primero con su hermano Simón y le dijo,
hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Fijando su mirada en él, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Allí encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Luego Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas. Natanael le respondió, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, a la luz de este texto, quiero que reflexionemos y pensemos también a la luz de nuestra experiencia como vocacionados y sabiendo que todo llamamiento, todo llamado de Jesús, es Él quien toma la iniciativa. Solo nosotros hemos respondido y le hemos dicho al Señor, sí. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Él y en una etapa particular de nuestra vida, en un momento concreto de nuestra vida, hemos sido llamados por Él. Como dice también otro texto, unos a la primera hora del día, otros a media jornada, a mediodía, a media tarde. Cada uno de nosotros hemos sido llamados en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, y nos hemos ido tras los pasos de Jesús, tras las huellas de Jesús. Y hoy me parece interesante justamente reflexionar a la luz de este texto, ese ven y lo verás. Creo que nosotros hemos venido, hemos estado con Jesús y nos hemos quedado aquí también, ahora como religiosos de la congregación de la fraternidad sacerdotal, cada uno también desde la labor que realizamos. Así que los invito a que compartamos un poco desde la experiencia personal, cómo ha sido ese encuentro con Jesús, cómo ha sido esa etapa del despertar vocacional y el discernir vocacional en sus vidas. Entonces le doy la palabra a Padre Francisco para que nos pueda compartir un momento desde su experiencia. Y mil gracias, Padre, también por acompañarnos y participar de esta experiencia virtual. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Muy buenas tardes también a mis hermanos de comunidad que nos acompañan hoy en este conversatorio sobre lo que es la vocación. Cuando uno inicia un camino de seguimiento del Señor Jesús, uno tiene muchas preguntas. Cuando uno quiere seguir a Jesús y cuando uno realmente se encuentra con Jesús, Jesús le conmueve uno el corazón. Pero obviamente uno siempre tiene que partir del hecho mismo de en qué momento fue en el que yo tomé la decisión y elegí el camino de Jesús en el discipulado para acercarme también a la vida religiosa, para concretar la vivencia de mi bautismo y ahora para vivirla de lleno en mi consagración perpetua y en mi consagración sacerdotal. Por eso, desde mi experiencia, yo creo que es importante el tener claro que en un comienzo, cuando nosotros sentimos nuestra inquietud vocacional, a veces creo que uno siente miedo. Y yo creo que humanamente hablando, cuando uno siente que quizás el Señor le está llamando a uno a la vida religiosa, a uno le da miedo. Esa fue el primer sentimiento que yo creo que viví en la etapa inicial de mi vocación, que fue el darme cuenta que Dios me llamaba para el sacerdocio, para la vida religiosa, pero yo sentía miedo y miedo. Y el miedo, pues como una emoción natural, tiene que estar en nosotros. Sin embargo, uno cuando le dicen a alguien, le invita a uno a una convivencia, o alguien le dice a uno que usted como que tiene vocación, uno siente miedo y siente una especie de temor a saber qué sigue. Siente también una especie de temor de lo que tengo que dejar atrás. El miedo a perder también me llena de una especie de temor y temblor de seguir adelante con la respuesta. Y yo quiero que entendamos que en esta etapa inicial de la inquietud vocacional es normal que aparezca el miedo y es normal que aparezca el miedo a lo que sigue,
el miedo a lo que me tengo que dar cuenta que debo dejar, que debo transformar y el miedo a lo que debo compartir. También aparece, por otro lado, como una especie de confusión en medio de la realidad humana de cada uno de nosotros y en el caso mío particular, yo me sentía un poco confundido porque Jesús me decía una llamada y ponía los ojos sobre mí y esa confusión venía de saber yo qué debo hacer, dónde, cómo lo debo hacer, cuándo, con quién me voy a ayudar. En ese momento es oportuno que nosotros pidamos ayuda si nos sentimos con inquietud vocacional, con miedo y con confusión, pues buscar los elementos que nos ofrece el discernimiento. En la etapa inicial no sabemos qué es el discernimiento porque es natural que en la etapa inicial no estemos a veces muy cerca de personas que lleven un camino en la vocación. Quizás tenemos como referentes a nuestro párroco o si tenemos en la familia un religioso, una religiosa, nos van a explicar un poco. Por eso es importante tener recursos que en este momento de la vocación nos ayuden a llenar de entusiasmo, a confrontar nuestros propios miedos sobre ir a ver lo que Jesús nos quiere mostrar. Y obviamente hay que buscar hablar con alguien que tenga experiencia en el discernimiento y en la orientación vocacional. Los promotores vocacionales, nuestros párrocos, nos van a ayudar a entender en el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Decirlo sencillamente sería como distinguir y diferenciar en nuestra vida aquellas cosas que corresponden solamente a la parte humana. En el caso mío, entender en mi proyección vocacional y en mi proyección profesional cuál es lo que yo, qué es lo que yo quiero, cuáles son las metas que tengo, pero desde la parte de la fe, entender qué es lo que Jesús espera de mí y qué quiere con eso que yo deseo para mi vida. Esa sería como la voluntad de Dios y la voluntad de cada uno de nosotros. Entonces el discernimiento lo que hace es distinguir eh, qué cosas nos son posibles, qué cosas no nos son posibles, qué cosas en mi vida son las que me han manifestado como signos, porque es importante cuando tengamos la inquietud vocacional y tengamos confusión y miedo, saber cuáles son esos signos, esas señales mediante las cuales el Señor está confirmando mi llamada a buscarlo. Y no hay que tener miedo a preguntar, no hay que tener miedo a contar, no hay que, a veces nos da vergüenza decir que tenemos como el deseo de ser sacerdotes, a veces nos sentimos quizás menos porque queremos optar más por una opción en la castidad y el celibato y eso también nos llena de cosas. No, nosotros tenemos que animarnos profundamente, motivarnos y decir qué recursos y qué estrategias voy a poner para distinguir y diferenciar cómo Jesús está haciendo presente en esa circunstancia concreta de mi vida y me está pidiendo que le dé una respuesta más particular, con más compromiso en el amor, en lo que puede ser una vocación a la vida religiosa y a la vida sacerdotal, en el caso de nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra congregación, la fraternidad sacerdotal. Padre, dos cosas que me ayudan y que podemos ayudar también a los muchachos un poco. Eh, Usted nos habla del miedo y esto. Eh, su merc- Usted, padre, a qué edad, digamos, de alguna forma tuvo esa inquietud vocacional, ese despertar vocacional de decir, ¿será que sí es por acá? Si el Señor me está llamando, que viene también como en ese otro elemento que usted nos regalaba, que es el tema de la confusión. Y, digamos, usted con quién habló, a quién se acercó también en ese momento concreto de su vida. Bueno, en las primeras etapas, porque yo tuve un semillero vocacional muy niño, como a previo, y iba de la mano con mi formación en mi catequesis de primera comunión, pues un referente fue mi párroco. El párroco me llamó y junto con la ayuda de mi mamá, me invitaron primero a un ambiente de oración. La importancia de orar, la oración personal, yo creo que es uno de los primeros caminos y herramientas para empezar a aclarar los miedos y las confusiones sobre el seguimiento de Jesús más de lleno en una vocación particular. Eso fue eso, entonces el referente fue la oración, también estuvo ahí mi párroco, y más adelante ya cuando yo tuve una segunda etapa del llamado, cuando estaba más adulto, que eso fue después de que presté servicio militar, y estando prestando servicio militar, el capellán del batallón de donde yo estaba, él también me ayudó a discernir y me insinuaba
que por qué no pensaba en la opción de tomar el camino al sacerdocio. Yo hablé con él de eso y pues ya es propiamente con el acompañamiento del párroco, cuando yo estaba en el grupo juvenil, y el acompañamiento en esa época del padre Augusto, que es también miembro de nuestra congregación, y que en ese momento tenía el cargo y el servicio de promotor vocacional, me aclaró muchas cosas. Pero obviamente yo me ayudé de un ambiente de oración, me ayudé de los encuentros del grupo juvenil, me ayudé de la lectura de la vida de los santos. Yo creo que también es un elemento que es muy práctico en este momento ver películas de los santos. Cuando uno ve cómo iniciaron ellos en su vida, uno también se ve reflejado ahí y eso le ayuda a aclarar. O leerse una buena biografía de santos también le ayuda a aclarar. Y obviamente acercarse a la palabra de Dios, el Evangelio. Coger un Evangelio y leer la narración de la llamada de los discípulos, como que uno también se siente identificado y allí uno como que va aclarando. Muchas gracias, Padre. Un elemento más que es la oración. Ahora le damos la palabra también al Padre Elkin para que nos comparta un poco también desde su experiencia personal. Y gracias, Padre Elkin, también por compartir este ratico con nosotros. Muchas gracias, diácono, y gracias a todos por pues, seguir a través de estos medios y de estas maneras que el Señor nos permite reunirnos para poder compartir su palabra. A ver, personalmente, cuando yo escuchaba este texto del Evangelio de San Juan, pensaba en los inicios en los que el Señor de alguna manera comenzó a concretar en mí ese llamado, y que como decía ahora el Padre Francisco, se va descubriendo poco a poco. Hay miedos, hay resistencias, hay dificultades, también hay momentos de alegría. Yo personalmente era comerciante, tenía la responsabilidad de mis papás y mis dos hermanos menores, yo soy el mayor de la casa. Y uno de mis miedos era justamente dejarlos a ellos de alguna manera, como decimos en la calle. Yo le pedía al Señor signos y se fueron presentando las situaciones y las oportunidades para que esta situación, sobre todo económica, hubo muchas otras, pero realmente remarco esa en este momento. Hubo signos que fueron manifestando la gracia del Señor. Cuando hablo de signos, no necesariamente tienen que ser cosas extraordinarias, no. Signos de la vida ordinaria, un negocio que salió, la posibilidad de un sí por parte de un trabajo para mi hermano y así sucesivamente. Fueron momentos muy bellos porque cuando uno comienza a dar esa respuesta, necesita de ello, necesita ver que Dios también se manifiesta. Y luego para mí fue fundamental en ese discernimiento, lo sigue siendo hasta hoy, el sí de la iglesia a través de los obispos, los sacerdotes, y para nuestro caso de manera especial a través de nuestros superiores, ¿no? Cada paso que damos acá, cada momento que se presenta para seguir o continuar un proceso, yo recuerdo con mucha gratitud y todavía lo hago, cuando en las cartas o en las peticiones que enviaba decía dispuesto a aceptar la voluntad del Señor. Entonces, en todo ello yo descubro lo que descubrieron los apóstoles hoy, ¿no? Primero, ese ven y lo verás, esa invitación. Comenzar ese camino no es sencillo, pero está lleno de muchas alegrías, de muchos momentos de consolación, en medio también de las dificultades, de las pruebas que se puedan presentar. Creo que hasta el día de hoy, gracias a Dios, ahora prestando los servicios acá en el Canadá, en la ciudad de Montreal, el Señor me ha dado la posibilidad de ir respondiendo, a pesar de mis limitaciones, de mis dificultades, pero todos los días con el deseo de dar lo mejor. Y eso que empezó una vez, con esos signos particulares, se sigue manifestando, ¿no? Aquí en Quebec utilizan mucho una expresión que en español diría un día a la vez, ¿no? Cada momento. Y es lo que uno vive en la vida vocacional, un día a la vez. Y mirando el conjunto de lo que el Señor nos regala, pues uno descubre ese rostro misericordioso, amoroso, y ese rostro de Jesús que está ahí, que nos anima, que nos motiva y que nos da la gracia de continuar. Mil gracias, Padre, mil gracias por compartirnos también. Y eso que los signos es un tema también importante en medio de la vocación. Ahora le doy la palabra a Juanito para que nos comparta también desde su experiencia como religioso un poco de ese caminar vocacional. En este texto que acabamos de escuchar, hay algo que me llama mucho la atención
y pues es la parte que antecede al texto, que es cuando dice Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios, le dice a sus discípulos. Eh, Quise empezar con esto porque recalco ahí o me viene a la mente el papel importante que hacen aquellos personajes o sí, sacerdotes que nos animan a seguir el camino vocacional. Experiencia vocacional en el llamado que el Señor nos hace, pues hubo mucho que ver con este aspecto. Hubo sacerdotes que, especialmente mi párroco, quien hacía énfasis en eso, que el Señor nos llamaba y que todo dependía de la respuesta que nosotros le diéramos. Entonces, ese ven y lo verás es un llamado constante que hace el Señor en mi vida y que es un llamado permanente y lo hace para siempre. Ya la respuesta depende de cada uno de nosotros. Las dificultades, sí, experiencias que podamos vivir, si se llevan a la par con el llamado del Señor, es, pues es favorable para dar una respuesta afirmativa siempre al Señor. Entonces, veo que el Señor utiliza de muchos medios, como dice el padre Elkin, signos que el Señor va mostrando en el camino y que permiten que nosotros podamos dar respuesta al Señor si lo sabemos entender y nos dejamos guiar por ellos. Eh, sí, es verdad, se presentan muchos interrogantes en estas primeras etapas y miedos, pero hay algo que da como la certeza y la seguridad, que es que mientras uno va dando la respuesta al llamado del Señor, le da a uno seguridad, le da a uno paz, le da tranquilidad, le da alegría. Y yo creo que eso ayuda un poco a disipar aquellos temores, aquellas incertidumbres que se presentan, aquellos miedos, y nos siguen dando como ese ánimo para seguir respondiendo al Señor generosamente, como Él lo pide. Entonces creo que ese proceso de llamado que el Señor hace, utiliza medios. Hay muchos que hacen de ese Juan Bautista que nos señalan, ahí está el Cordero. Y es indispensable y en el caso mío personal, me ayudó y me sigue ayudando muchísimo para dar respuesta al Señor, como ejemplo de vida, como testimonio de seguimiento. Y el poder llenarme de esa alegría y de ese gozo que cada vez que voy dando un paso más de respuesta al Señor, llega esa paz y esa felicidad a mi vida y eso es signo de Dios, de que Él me ha llamado y de que estoy respondiendo de la mejor manera. Entonces, esa sería como la experiencia en cuanto al texto y en cuanto a mi vida personal y la respuesta al llamado al Señor. Diácono, si me permite, perdone que me interrumpa, que lo interrumpa, pero quisiera hacer una acotación de algo que mencionaba el padre Francisco. Y es como a veces al inicio no entendemos ni siquiera qué es la palabra discernimiento, o aunque creemos entenderla, es con el tiempo y las circunstancias que uno va descubriendo en qué consiste. Particularmente cuando yo llegué, yo pensaba más en el sacerdocio que en la vida religiosa. Y hago la acotación porque pues son ustedes los aspirantes y las personas que van a escuchar este conversatorio que aspiran a la vida religiosa dentro de la fraternidad. Y es en el camino que pude descubrir que mi vocación era la vida religiosa, concretamente dentro del carisma y la espiritualidad del Padre Eugenio Prevost. Entonces es un camino muy especial en el que el Señor nos va llamando y ese ven y verás se va haciendo realidad en el día a día. Y para mí concretamente se ha hecho pues a través del servicio y la oración de manera especial por los sacerdotes. Y qué importante que detrás de todo lo que han dicho ustedes, estimados padres, hermanos, pues, y sobre todo que el padre Francisco nos lo recordaba al final, es que es un tema esencial en el discernimiento, es la oración. Si no hay oración, no habrá un verdadero discernimiento o se hará una respuesta no como la que debe ser. Y otro tema que resaltaba Juanito, que es el tema de la libertad, ¿no? Somos libres también de responder a la llamada del Señor. Cada uno desde su libertad responde a lo que el Señor le da. Eso sí, siendo coherentes también en la vida.
Y finalmente algo que quiero resaltar que dicen ustedes es el tema del testimonio. Creo que cada uno de nosotros hemos sentido este llamado a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. El padre Elkin ahora acotaba sobre todo, uno al principio viene con el tema de la vida de ser sacerdote, ¿no? El llamado a la vida sacerdotal, pero también está aquí para nosotros la vida religiosa. Al principio sí, el testimonio para nosotros fue un sacerdote. Creo que nosotros cuatro por lo menos y de muchos otros va a ser un sacerdote. Pero qué importante que hay muchos religiosos que también son testimonio y el testimonio de las personas nos ayudan a nosotros, sobre todo también en este momento, a tomar una decisión, a discernir. Quiero invitarlos finalmente, el tiempo es oro, a que ustedes desde su experiencia, y como lo decía en el texto bíblico, lo dice el texto muy bien, ven y lo verás, fueron y se quedaron con Jesús, desde su experiencia muy corta, una invitación. ¿Usted qué invitación le dejaría a los jóvenes para venir a hacer un proceso, para venir a encontrarse con Jesús, estar sobre todo dentro de la congregación de la fraternidad sacerdotal? Aquello que también de pronto los enamoró a ustedes a quedarse y que nos tiene hoy enamorados a quedarnos y seguir acá también con la obra del padre Eugenio Pregó. Entonces, padre Francisco. Bueno, mi invitación está primero en que a veces tenemos que aceptar la orientación divina. No hay que tenerle miedo a la orientación divina. La orientación divina es donde nos va encaminando Jesús, nos va llevando a veces a empujones, a veces con abrazos, a veces con personas, como ya lo decíamos. Pero yo creo que con el Evangelio es, vengan, vengan y vean. Vengan, llénense de algo, porque algo que debemos aplicar en nuestra vida es la experiencia. Cuando, cuando los discípulos le dicen a sus hermanos discípulos, vengan y escuchen, vayan y vivan la experiencia con Jesús, significa que en la orientación vocacional se hace en la experiencia. Y hacer experiencia no es solamente hablarlo, no es solamente conversarlo, sino es que cada uno de los muchachos, de los jóvenes que están sintiendo la inquietud vocacional, pues vengan y conozcan el carisma, vengan y entren en oración con nosotros, vengan y se permitan vivir el proceso vocacional, vengan y se permitan vivir la orientación de parte de nuestro orientador y promotor vocacional, que busquen las personas, que busquen las estrategias, que busquen los medios, pero que hagan orientación en su vida a partir de la experiencia. Entonces, mi invitación es que en un primer momento hagamos experiencia en nuestra vida, el llamado que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Gracias, padre Francisco. Padre Elkin. Queridos jóvenes, para mí la invitación importante es a que vengan y vean y descubran cuán bello, cuán hermoso es el Señor. Se den cuenta cómo a lo largo de toda nuestra vida, la nuestra, la de ustedes, el Señor nos sigue llamando, nos sigue amando, nos sigue perdonando y sobre todo nos invita a vivir de una manera especial y particular un camino a la santidad. Bien lo hemos dicho a lo largo de este breve conversatorio, es un camino de discernimiento. Y no solo el sacerdocio, aquí lo importante es la vida religiosa. Y muchos llegan, sí, buscando tal vez el deseo de ser sacerdotes, pero hay muchos, y a mí me animó mucho al inicio, el ejemplo de muchos hermanos religiosos dentro de la comunidad. Entonces la invitación para mí es a eso, a que se dejen simplemente amar por Jesús y que estén siempre dispuestos a recibir de Él la respuesta que a través de la iglesia nos da. Siempre a través de los medios de la iglesia, es decir, la iglesia misma que confirma nuestro llamado y que confirma esa vocación que experimentamos de diversas maneras. Muchas gracias, padre Elkin. Hermano Juan Gabriel. La invitación que yo quisiera hacerle a todos los aspirantes a nuestra congregación es a confiar en el llamado de Dios. Confiar en el llamado de Dios, eso implica en que el Señor nos da las herramientas necesarias para poder responder al llamado que Él nos hace. Confiar, es decir, el Señor pone todos los medios necesarios y el Señor en este momento ha puesto este carisma específico de la fraternidad sacerdotal para darle respuesta a ese llamado.
Entonces yo les invito a que se animen a responder al Señor y como lo decía anteriormente, el Señor llama y llama para siempre. Siempre está ese llamado en el corazón de las personas y de los que Él ha elegido. Entonces confiemos en la llamada que el Señor nos hace y vayamos a esa invitación y ya el Señor, Él se encarga de lo demás y nos corrige por el camino, nos forma por el camino y nos va dando aquellas cosas que más necesitamos para poder responder generosamente a esa misión que Él nos invita. Como está el lema justamente de la pastoral vocacional a lo largo de este año y finales del año anterior, y si discernimos juntos, es vengan, compartan con nosotros, caminemos juntos, hagamos la experiencia juntos, queridos jóvenes, y la experiencia que también hemos hecho nosotros a lo largo de nuestro camino vocacional, cuando conocimos la congregación, creo que hemos venido, hemos estado en la congregación, hemos conocido pues cómo vive un religioso de la fraternidad sacerdotal, la vida de adoración, la vida de oración de un fraterno y pues la vida del apostolado, los sacerdotes. Así que los invitamos a los jóvenes para que en medio de su inquietud vocacional se dejen guiar, respondan generosamente a la llamada del Señor y para que vengan y descubran lo que el Señor quiere de sus vidas. Les agradezco a ustedes, Padre Francisco, Padre Elkin, hermano Juan Gabriel, por ese tiempo que me han permitido para compartir un poco y también llegar a tantos jóvenes que conocen la congregación, que están en ese camino también, como lo decía al comienzo, del despertar y del discernir vocacional. Queremos terminar con un canto y con una oración de nuestro Padre Fundador. Entonces le damos la palabra al Padre Elkin para el canto. Yo quisiera que cantáramos a la Santísima Virgen María. Responderle a Jesús es responderle a María. Cuando Jesús nos llama, lo hace también a través de ella. Ella, como madre de la iglesia, madre de los sacerdotes, de los religiosos, nos invita. Y les invita a ustedes a que digan sí, que estemos junto a ella. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Oh Jesús, mi adorable y divino Maestro, mira con benevolencia las dos obras brotadas de tu corazón, la fraternidad sacerdotal y las oblatas de Betania. Suscita y dirige hacia ellas vocaciones serias y numerosas, cuya generosidad y fidelidad sean un testimonio de tu amor misericordioso para con los sacerdotes. Oh Jesús, sacerdote y víctima en el Santísimo Sacramento, yo te ruego, unido a María, tu dulce Madre, en nombre del amor que tienes por tu Divino Padre y por tus sacerdotes, multiplícanos para la gloria de tu nombre y la santificación de tus ministros, y consérvanos fieles a nuestra santa vocación. Amén. Madre, 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 madre. Les agradecemos a ustedes
estimados padres que nos han acompañado en este momento. Dios les bendiga por ese tiempo que han sacado y pues los invitamos a todos los jóvenes a poder seguir caminando juntos, seguir descubriendo lo que el Señor quiere en medio de esta cuarentena, en medio de esta realidad que también vive el país hoy, que vive el mundo hoy, que también en ese tiempo de estar en el silencio, de estar en la casa, de pronto sea el tiempo, como lo decía el Padre Francisco, para leer el libro de un santo, para dedicarnos más tiempos a nosotros mismos y poder descubrir también allí lo que el Señor quiere. Así que Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre en medio de sus vidas.